Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión estaremos desarrollando el tema de la filosofía de la Edad Media. En específico, hablaremos sobre el movimiento filosófico denominado la escolástica y teniendo como su máximo representante a Santo Tomás de Aquino. Este video forma parte de el curso de Principios de Filosofía para el ciclo 1 de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Bueno, y siguiendo con el orden de ideas, vamos a contextualizar un poco la situación filosófica en la cual pues aparece Santo Tomás de Aquino. La escolástica como movimiento filosófico se divide en varias partes. Se habla de una alta escolástica, de una media escolástica, de una crisis de la escolástica. Sin embargo, antes de adentrarnos a la escolástica, debemos recordar que venimos de la filosofía patrística romana, la filosofía que San Agustín de Hipona pues prueba la existencia de Dios mediante el uso de filosofía platónica y filosofía neoplatónica. Es decir, digamos que estos temas sobre Dios, sobre su existencia, sobre la creación del mundo, está fuertemente influenciado por el mundo de las ideas o la teoría de las ideas, recordando que Agustín recuerda o establece que el mundo de las ideas es Dios propiamente, es decir, la realidad es reflejo o es un producto de las ideas que se encuentran en la mente de Dios. Asimismo retoma a Plotino, que es una filosofía neoplatónica, y lo cristianiza, estableciendo que el uno es básicamente el Dios cristiano, y pues a partir de ahí, gracias a un proceso de creación, ya no de emanación, a través de un proceso de creación, Dios va creando diferentes instancias universales hasta llegar, por supuesto, al mundo material o al mundo como lo conocemos. Pues en ese escenario, San Agustín se planta como la gran tendencia de la filosofía cristiana. Y en los primeros siglos de la Edad Media, que van del siglo VI al siglo X, aparece, por ejemplo, figuras como Boecio, que si bien es cierto, pues no hace un sistema filosófico muy elaborado y digamos que metafísicamente hablando no establece, digamos, pautas tan nuevas, pero sí, digamos que para la ciencia del derecho, por ejemplo, pues él sí aporta cuestiones bien importantes. Sobre el tema preguntarse sobre la persona. En ética, pues muy importante preguntarse también sobre la felicidad, y por supuesto en la religión hablar siempre de la eternidad termina convirtiéndose en un problema. Estos problemas pues son tratados por este autor. Posteriormente aparece quizás el que tiene más influencia, Santo Tomás de Aquino, que es el pseudo Dionisio Areopagita, que bueno, dentro de los aportes, él sí que de verdad hace aportes filosóficos sobre la religión cristiana, pues viene a recalcar lo que Agustín ya nos había dicho: Dios no crea el mundo a través de un proceso de emanación como si lo hace el uno en Plotino, sino que es un proceso de creación. Al igual que Agustín nos dirá que Dios es un ser inefable, es un ser incomprensible. Por lo tanto, se habla de una teología negativa. La teología negativa es definir a Dios a partir de lo que Dios no es. Es decir, si nos es dificultoso saber lo que Dios es, la mejor manera para definirlo o para entenderlo en nuestra limitada capacidad humana es definirlo por lo que no es. Por eso es que las definiciones sobre Dios tienen una connotación negativa, no negativo en sentido pues peyorativo de la palabra, sino que siempre definimos a Dios con términos o con prefijos que denotan ausencia de. Por ejemplo, si hablamos de que todos los seres son finitos, decimos que Dios es infinito, por ejemplo. Si decimos que toda la realidad es material, decimos que Dios, por ejemplo, es inmaterial, tiene ausencia de materia, por ejemplo. Entonces así el pseudo Dionisio va a hablar de la teología negativa. Y quizás lo que más impacta
en la teología o en la filosofía de Santo Tomás de Aquino es el orden jerárquico del mundo. El Pseudo Dionisio establece que, al igual que el uno, digamos que el Pseudo Dionisio termina o continúa siendo muy a lo plotino, ¿verdad? Muy, digámoslo así, muy neoplatónico. ¿Por qué? Bueno, porque el Pseudo Dionisio establece que así como entre el uno y el mundo material existen diferentes instancias, pues así también entre Dios y el ser humano hay diferentes instancias o diferentes seres que no son seres humanos. Y ahí, por ejemplo, hablamos de más que todo de lo que es la tradición cristiana, la tradición católica, de establecer que el ser humano no es la única creación de Dios. Están, por ejemplo, los ángeles, los coros de ángeles, los ángeles que se encargan de mover los cuerpos celestes, los ángeles que se encargan de intervenir en la vida de las personas. Entonces, gracias a este orden jerárquico del mundo, Dios está arriba y todos estos seres como que en degradación, o como diría Plotino, por ejemplo, o como diría el mismo San Agustín, pues como una especie de proceso de lo perfecto que es Dios a diferentes grados de imperfección hasta llegar a la imperfección absoluta que es el mundo, pues así se encuentran realidades intermedias entre Dios y los seres humanos. Ahí pues caben todo lo que establece la religión cristiana. También pues tenemos también a otro filósofo muy importante, que es Juan Escoto. Juan Escoto habla por primera vez, digamos, en la filosofía de la Edad Media, habla por primera vez del tema de la naturaleza, y dice que los seres que existen pues proceden de diferentes naturalezas, o todo lo que existe en la realidad tiene una naturaleza diferente. Por ejemplo, hay una naturaleza que crea pero que no es creada. Obviamente aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Dios, porque Dios es una entidad, es un ser espiritual que crea, pero no es creado. Hay naturaleza creada y que crea, como puede ponerse el ejemplo del ser humano, en este caso, que somos creación divina, pero también tenemos la posibilidad de crear. Naturaleza creada que no crea, pueden ser, por ejemplo, los animales, otras especies diferentes, y la naturaleza que no crea ni es creada, que son básicamente las obras humanas. Entonces, este tema de la naturaleza va a influenciar también bastante a Santo Tomás de Aquino, sobre todo cuando hablemos del orden natural de las cosas de Santo Tomás de Aquino. Cuando veamos, por ejemplo, temas como la ley eterna o la ley natural, o cuando Tomás de Aquino hable de la razón natural o del orden natural de las cosas, pues sin duda alguna pues tiene como influencia muy marcada a Juan Escoto. De igual manera, pues este movimiento filosófico llamado la escolástica pasa por diferentes procesos o diferentes etapas. Por ejemplo, la alta escolástica, que va del siglo XI al siglo XIII, donde vamos a encontrar a nuestro autor, que es Santo Tomás de Aquino, pues va a tener como características esenciales, digamos, históricamente, algunos temas muy importantes. Por ejemplo, se habla del auge del feudalismo, es decir, todo lo que es Edad Media está caracterizado por esta forma de producción de bienes y servicios. La sociedad esclavista ha perdido, ha fracasado por completo. Sin embargo, pues digamos que los temas o las dinámicas de explotación del ser humano sobre el ser humano continúan con una modalidad diferente. Estamos hablando del feudalismo. En el feudalismo, como ustedes ya habrán estudiado en otras asignaturas, pues el feudalismo se basa o tiene a su base la propiedad privada del medio de producción por excelencia en la Edad Media, que es la tierra. Esta tierra es gracias a un tema de derecho natural o
gracias a los favores que determinadas personas han hecho a los reyes, el rey es el dueño de todo el país, de toda la tierra que existe. Pero para que él pueda administrarla o para que él pueda pues ejercer su autoridad, da en comodato o da, por ejemplo, en propiedad tierras de su reino a favor de determinadas personas para hacer dentro del reino una especie como de micro reinos o de micro gobiernos donde gobernará una persona que tiene esta propiedad privada de la tierra. Esa persona que posee la propiedad privada de la tierra se llama el señor feudal. El señor feudal, como les dije yo, pues por una cuestión de tradición o por una cuestión de favores del rey, gracias a su título nobiliario, al que se le entiende que es como de la realeza, pues él posee, sobre todo pues su nombre, él posee la propiedad privada sobre la tierra. También la iglesia tendrá propiedad privada sobre la tierra, y muchos pues sacerdotes o muchos cardenales u obispos fungirán como señores feudales, aunque en teoría pues no pagarán impuestos al rey, sino que lo pagarán a la iglesia propiamente. Pero en el caso de los señores feudales, ellos sí que pagaban impuestos al rey, y el rey pues a cambio les permitía gobernar y les permitía administrar determinadas zonas de tierra. Dentro de esa zona de terreno habían, digamos que habían personas que no poseían propiedad sobre la tierra, pero tampoco eran considerados esclavos. Sin embargo, al no tener nada de valor más que su fuerza de trabajo, como lo diría cualquier marxista, se ven obligados a no a vender, digamos, su fuerza de trabajo como sucede en el capitalismo, sino que digamos, a llegar a un contrato o a un pacto con el señor feudal que les permita vivir dentro de esa tierra, y ellos a cambio la trabajarán para su propia subsistencia y sobre todo para la subsistencia del señor feudal. Nace así, por ejemplo, los llamados siervos de la gleba, que se encargarán básicamente de trabajar la tierra, darle los cultivos al rey, al señor feudal, y también pues cobrarán o se les serán cobrados impuestos. Digamos que en términos muy salvadoreños, el señor feudal será como el hacendado, la persona que tiene la propiedad privada sobre la hacienda, y los señores feudales ejercerán pues casi que completa autoridad, como que fuera un microgobierno, como les decía yo, como que fueran pequeños reyes dentro de su terreno, que pues una situación que pasaba en nuestro país por los años 30, 20, 40, 50, y también pues establecerán, o podemos establecer el análisis de que los siervos de la gleba son muy parecidos a los que nosotros llamamos los colonos, o las personas que viven dentro de las haciendas a cambio de que pues trabajar la tierra para el señor. Surge así una división social. Los que rezan, que está representada por la iglesia, recordemos que la iglesia y el Estado no están distanciados tanto, sino que el rey, que es un gobierno civil, recordemos la teoría de las dos ciudades de San Agustín de Hipona, el rey, que es un gobierno civil, está, quieras o no, bajo la jerarquía o bajo el control o la auditoría del poder eclesiástico, que es la iglesia. Entonces la iglesia va a tener una posición social privilegiada dentro del sistema feudal. Las personas que combaten, que serán los feudales, los señores feudales y los guerreros. ¿Por qué incluimos aquí a los señores feudales? Porque en tiempos de guerra pues serán ellos los llamados por el rey para ya sea dar hombres, dar carne de cañón para las empresas del rey, o pues también darán recursos importantes. Recordemos que cada señor feudal tenía como que su propio ejército, pero cuando el reino estaba en guerra, pues todos entraban a la dinámica de ayudarle al rey. Y los que trabajan, los desposeídos, los que no tenían ningún tipo de derecho, los trabajadores, en este caso los siervos de la gleba. Asimismo sucede una empresa militar que fueron las cruzadas. No me voy a extender tanto en el tema de las cruzadas porque pues,
es un tema que da para un documental. Sin embargo, digamos que las cruzadas para el mundo cristiano, para Europa, significó un fracaso militar, pero indirectamente significó un acercamiento con las culturas de Oriente, sobre todo con las culturas árabes y con las culturas judías, que este evento, digámoslo así, sí que tendrá un impacto determinante en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, este contacto con esas culturas de Oriente. Se dice que pues se rescata de alguna manera parte de la cultura que se había perdido en Europa gracias a la invasión o a la lucha con los musulmanes. Luego pues aparece una nueva clase social dentro de la dinámica, del feudalismo, aparece la burguesía. Esto no es un tema propiamente de filosofía, pero es más interesante verlo en otras aristas. La burguesía es una clase social que ni tiene propiedad sobre la tierra, pero tampoco son siervos. Se encargan del comercio, de las artesanías, y pues se vuelven como que prestamistas. Viven afuera de los feudos, en las zonas más urbanas, y pues poco a poco van acumulando riqueza y van acumulando, o van necesitando, mejor dicho, representación política. Fortaleciéndose esta clase social económicamente es como los cimientos del feudalismo comienzan a temblar. Eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema. Y las críticas a la opulencia de la iglesia. Sobre todo la iglesia católica, como les decía, se convierte en un poder político y por lo tanto en un poder también cristiano, religioso, y un poder económico. Entonces, al ver la opulencia de la iglesia de Cristo, que en realidad tendría que ser una iglesia para pobres y de pobres, comienza pues la crítica al papado y a la curia. Producto de esas críticas surgen durante esta época dos órdenes que van a venir a contrarrestar estas críticas, que son las famosas órdenes mendicantes. Es decir, son órdenes que no pueden, digamos, subir dentro de la jerarquía católica. Son personas que hacen votos de pobreza extrema y renuncian, o pues de entrada, a cualquier cargo como de obispos o de cardenales, incluso de papas. Ahí aparece Santo Domingo de Guzmán creando la orden de los dominicos y San Francisco de Asís creando la orden de los franciscanos. A pesar que estos son como que pues órdenes mendicantes, órdenes muy dados a la caridad, los dominicos y los franciscanos no despreciarán la instrucción filosófica. De hecho, Tomás de Aquino es dominico, y vamos a ver que pues ellos influenciaron fuertemente durante toda la Edad Media, tanto religiosamente como filosóficamente. Dada la importancia de esta época que nosotros llamamos la alta escolástica, hemos visto pues el tema puramente histórico. Sin embargo, hay que contextualizar también, digámoslo así, filosóficamente qué era lo que estaba pasando. A ver, ¿se acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, de las cruzadas, que si bien había significado un fracaso militar rotundo para la Europa, para los grandes reinos europeos, sin embargo, filosóficamente permitió la incursión de una filosofía diferente? Como les dije, el contacto con la cultura musulmana y con la cultura hebrea permitió pues nuevas formas de reflexión filosófica. Tal punto fue que, por ejemplo, establece aquí, o digamos que el mundo cristiano recupera la filosofía aristotélica, que había sido pues ignorada durante mucho tiempo, y gracias a las cruzadas Aristóteles es traído nuevamente a Europa, sobre todo porque, como les decíamos, el platonismo era lo que estaba dominando, lo que había dominado desde hace mucho tiempo, y los musulmanes y los judíos eran los que se habían encargado de retomar la filosofía puramente aristotélica. Por ello es que se va a reinterpretar los dogmas de la fe que interpretó San Agustín de Hipona, pero ahora se van a interpretar tomando como base las ideas aristotélicas. Por ejemplo, ya no se va a hablar, digamos, de un tema de revelación o de iluminación divina
para conocer a Dios ya no se habla de una dinámica de conocimiento de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Eso lo va a marcar bastante Santo Tomás de Aquino. Otro tema importante es la incorporación de las esencias de la metafísica aristotélica. Recordemos que cuando veíamos a Aristóteles hablábamos que el ser está compuesto por muchas sustancias. Estas sustancias, que son los seres individuales o los seres particulares de la realidad, están basados en materia y forma, siendo la forma la esencia, lo que los hace pertenecer a una esencia en específico, a una especie determinada, y digámoslo así, eso es la forma, la esencia, y la materia, que serán los accidentes o las sustancias segundas, es decir, lo que dentro de esa especie los hace completamente diferentes a los miembros de la misma especie. Y también pues hablábamos de acto y potencia, siendo la materia y los accidentes siempre potencialidad, pura potencia, ya sea pasiva o activa, y las esencias o las formas van a ser puro acto ya sea terminado o acto pues realizándose. Además de estas incorporaciones del heliomorfismo aristotélico, pues se establece también la distinción entre existencia y esencia. Es decir, las esencias no son necesarias. Las esencias, digamos, pues el ser humano, por ejemplo, no es un ser necesario, es decir, no hemos existido por siempre. Tiene que haber algo, dijeron estos filósofos judíos e islámicos que retomaron a Aristóteles, tiene que haber algo que dote de existencia material a las cosas que son puramente forma y materia. Entonces hay algo, ese algo que nos hace ser, que nos hace existir, digamos, va a ser la existencia, valga la redundancia, es decir, aquello que nos permite ser en realidad o pertenecer al ser es la existencia. Esto es una, digamos, una invención, si lo queremos ver así, o es una deducción que realiza el mismo Santo Tomás de Aquino, como lo veremos más adelante. Asimismo, la filosofía aristotélica sirvió para establecer que pues no hay un mundo eterno, es decir, permite la filosofía aristotélica a través del tema del movimiento y del motor inmóvil establecer que el mundo, obviamente esto reinterpretándolo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el mundo no es eterno, sino que es creado por un ser superior que, digamos, estos filósofos lo llaman el entendimiento agente. De paréntesis, pongámosle aquí con nombre y apellido lo que sería Dios. Entonces, pues eso es básicamente el entendimiento agente. Todas estas figuras o todas estas ideas van siempre dentro del tema de Tomás de Aquino, como lo veremos más adelante. Este momento histórico en el cual pues aparece nuevamente Aristóteles se le denomina la Gran Escolástica. Estamos hablando del siglo XIII, y suceden pues cosas muy interesantes. Pues todo universitario debe saber que en este momento es donde nacen básicamente las universidades, los monasterios, los conventos de los religiosos o las mismas iglesias van a servir como universidades. Básicamente en las universidades se van a dar pues artes, diferentes artes, se le llamaba al tema de 3 o 4 materias en específico para la formación de los eclesiásticos, pero sucede que en el siglo XIII, antes del siglo XIII, todas estas universidades o estos esfuerzos de universidades están subordinadas al adoctrinamiento o a las instrucciones del Papa. Sin embargo, en el siglo XIII, producto de confrontaciones y de presiones de las mismas universidades, ellas adquieren su autonomía, es decir, la capacidad de decidir cómo serán los temas, qué materias se van a impartir, qué filosofía
se va a utilizar para explicar o para reflexionar, cosa que antes del siglo III era imposible porque todo venía pues impuesto por el Papa. Precisamente esta libertad permitió la incorporación de Aristóteles a las explicaciones o a los debates sobre Dios. Caso contrario, sin esta autonomía nunca hubiéramos salido del modelo puramente platónico. Se impartía, por ejemplo, en estas clases, en estas universidades, como importantes son las universidades de Nápoles y la Universidad de París, donde Tomás de Aquino va a tener mucha influencia. Se imparte teología, obviamente, pero también se imparte derecho, medicina y artes. Muy interesante porque obviamente la teología es como la reflexión por excelencia de toda la Edad Media. Todos los que se dedicaban a reflexión filosófica hablaban de teología. El derecho pues toma cada vez mayor importancia, y la medicina y las artes, pues la medicina siempre una disciplina necesaria, también tomó parte dentro de esta estructura. Se asimila por completo la filosofía de Aristóteles, como les decíamos. Por primera vez los cristianos leen la metafísica, leen la política y otros libros y hacen ya reinterpretaciones de lo que oficialmente era tenido por cierto como una verdad absoluta, que era pues la postura de San Agustín de Hipona. Y en temas de derecho, muy importante para nuestra carrera, durante este periodo histórico se da el famoso debate entre quién tiene más legitimidad o quién tiene más independencia: el poder civil contra el poder eclesiástico. Obviamente montada una estructura puramente religiosa, y el debate va a establecer que el poder eclesiástico va a tener poder o va a tener prerrogativas soberanas sobre el poder civil. Por eso vemos pues las imposiciones muchas veces del Papa a los reyes católicos y a los reyes de Europa. Eso va a la larga, cuando veamos la siguiente época histórica, por ejemplo, a suceder que en Inglaterra el rey se quiera pues independizar de alguna manera de la autoridad del Papa, crear su propia iglesia y su iglesia nacional, y pues no depender tanto de Roma. Esto pues es algo que estaba pasando intelectualmente en el siglo XIII, donde va a aparecer nuestro autor Santo Tomás de Aquino. Bueno, y haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo, diremos que los principales problemas filosóficos de toda la Edad Media van a ser los siguientes. Primera, obviamente sigue siendo el problema heredado de San Agustín. Ya vamos a ver que San Agustín, haciendo pues memoria, no distingue o no resuelve este problema de la forma más satisfactoria posible. Relación entre fe y razón, o lo que en Santo Tomás se va a denominar la relación o la diferencia entre la teología y la filosofía. Esta distinción entre fe y razón, que sí la hace propiamente Santo Tomás de Aquino, quizás es el escritor católico, el escritor cristiano con mejor diferencia entre la fe y la razón, va a impactar sobre todo la vida moral y política de los siglos siguientes, y también pues va a servir para asimilar la filosofía griega a la tradición bíblica y a lo que los patristas han dicho anteriormente. También pues vamos a tener otros temas como Dios y su relación con el mundo. Los escolásticos, los filósofos escolásticos van a tratar siempre de encontrar, a través de la interpretación de Aristóteles, nuevas formas de concluir la existencia de Dios y preguntarse cuál es la naturaleza de Dios mismo. Y entra el debate que pues aquí digamos que ya es una cuestión más original de parte de los filósofos escolásticos. Van a generar argumentos o fundamentaciones para defender la creación del mundo por el mismo Dios, en contra de la idea de la eternidad del mundo que había sido defendida, por ejemplo, por Aristóteles, por Platón y por otros filósofos. Entonces,
Dios y su relación con el mundo va a ser un problema bastante persistente a lo largo de este movimiento filosófico. También se habla de un orden natural y un orden sobrenatural de las cosas. Muy interesante porque esto va a influenciar la moral y va a influenciar también el derecho. Se establece pues que Dios es el creador de todo lo que existe. Obviamente esa creación es buena y esa creación se va a manifestar a través de un orden natural de las cosas, un orden jerárquico de la realidad. No puede ser un orden igualitario porque recordemos que la política, incluso pues la naturaleza para los cristianos es una manifestación clara de que hay seres superiores y hay seres inferiores. Entonces la naturaleza y la realidad, por consecuencia, Dios así lo ha querido, que existan pues unos que sean más que otros, un orden de jerarquía dentro de la realidad. Este orden jerárquico natural de la realidad, de la naturaleza, de la sociedad, va a ser copia exacta o digamos copia o participación, para usar el término filosófico adecuado, de un orden sobrenatural. Es decir, Dios ha establecido un orden, nosotros no podemos conocer ese orden, pero ese orden se ve reflejado o se ve pues manifestado en el orden natural de las cosas. Cuando decimos orden natural de las cosas, nos referimos pues a la naturaleza, a aquello que nosotros los seres humanos consideramos natural, incluso cuando hablamos en términos de conducta, si se quiere. Es natural, por ejemplo, que seamos agresivos. Es natural, por ejemplo, que tengamos impulsos para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, el orden sobrenatural el orden natural, mejor dicho, es un reflejo de ese orden sobrenatural. Es decir, si el mundo es así, es porque Dios así lo ha querido. Y en paralelo con estas dos órdenes aparece un tercer orden, que es el orden humano, que como nosotros los seres humanos tratamos de interpretar o de ordenarnos socialmente. Y pues ahí ya entra el tema de el origen o el debate de las tres leyes, que esto también es puramente tomista, ¿verdad? Las tres leyes que rigen la realidad o que rigen al ser humano son tres. La ley divina, que es un orden sobrenatural de las cosas, imposible de conocerlo por el ser humano. El orden natural, que es la ley natural, la ley de la naturaleza, o aquello que se considera racionalmente natural, y las leyes del ser humano, que ya estamos hablando propiamente de la moral y el derecho. Luego, la relación entre iglesia y Estado siempre proviene de este debate cansado, digámoslo así, el mundo cristiano, este debate del orden natural. Aquí el orden natural y sobrenatural va a estar representado por la iglesia y el Estado va a ser el orden humano. Obviamente, pues para que este orden humano sea justo debe responder a lo establecido por el orden sobrenatural, quien nuevamente el Papa será la figura que delimitará qué es o cómo interpretar ese orden natural gracias a la voluntad divina. Y en los problemas del conocimiento, digamos que con incorporación de Aristóteles, el desprecio a los sentidos heredados del platonismo, esa idea de Platón y de Plotino de ver al cuerpo como algo malo, como algo pecaminoso, porque no nos da conocimientos pues más digamos fiables. Ese desprecio intelectual y ese desprecio moral también por los sentidos, aquí en la escolástica va a tener un giro por completo. Los sentidos se van a retomar como fuentes de conocimiento y surge el debate de empirismo aristotélico, retomando siempre Aristóteles, el conocimiento comienza por los sentidos, o nos quedamos con el viejo Agustín de Hipona, con el viejo Platón y el viejo Plotino, que nos dicen que la única forma de conocer a Dios es a través de la razón y la búsqueda interior, que es una búsqueda plenamente racionalista, es decir, el uso de la razón sobre toda cosa. En cambio, pues los escolásticos van a ser más realistas como Aristóteles y dirán que no, que el orden o el conocimiento hacia Dios se puede empezar por medio de los sentidos. Esto también va a tener influencia
en Santo Tomás, como lo veremos más adelante. Bueno, una vez entendidos estos temas, llega el momento pues de presentar a nuestro filósofo Santo Tomás de Aquino, su vida y obra. Pues como pueden ver aquí, Santo Tomás de Aquino nace en el año 1225 cerca pues como de Nápoles, cerca de Aquino, perdón. Y pues digamos que la vida de él pues en su juventud fue muy convulsionada. Es hijo de comerciantes muy exitosos. Como en aquel entonces la única forma de instrucción es la iglesia, es decir, pues la educación está monopolizada por la iglesia, los padres de Tomás de Aquino pues lo envían a estudiar, en este caso a las universidades, no con el propósito que se ordenara como sacerdote, sino que con el propósito de que se preparara para hacerse cargo del negocio familiar. Sin embargo, Tomás de Aquino, en un arranque de rebeldía, desobedece las instrucciones de su padre y se convierte en sacerdote, o digamos pues no quiere salir del seminario. Incluso es muy famosa una parte de su vida donde su padre lo secuestra y se lo lleva a una torre muy alta para pues que él evite, digamos, evitar de alguna manera que él se convierta en sacerdote. Sobre todo pues con la agravante que quería ser dominico, que es una especie de orden donde no se puede ascender dentro de la jerarquía eclesiástica y se hacen votos de pobreza extrema. Entonces pues el padre, asustado, se lleva a Tomás de Aquino a una torre muy alta para que no se pueda escapar, pero él pues ayudado o con la complicidad digamos de sus hermanas, pues elabora un plan de escape, se escapa de sus padres, de la autoridad de sus padres, y se convierte o se ordena sacerdote. En este caso pues sacerdote dominico, ¿verdad? Una vez dentro de los dominicos, como les dije yo, pues son órdenes que a pesar de que hacen votos de pobreza no desprecian la instrucción filosófica. Sus principales influencias van a ser los neoplatónicos, Plotino, San Agustín de Hipona por supuesto, y el gran incursionador o el gran innovador de la filosofía medieval va a ser Tomás de Aquino cuando retome los escritos de Aristóteles, los escritos por ejemplo de San Buenaventura y escritos de Averroes y otros filósofos musulmanes y judíos que también tomaron como base o interpretaron a Aristóteles. Sus obras más importantes son las sumas, la suma contra los gentiles y la suma teológica. No son tratados filosóficos propiamente. Recordemos que aquí pues sigue como en confusión el papel entre filosofía y teología. Parte de las obras de Tomás de Aquino tienen partes que son puramente teológicas, pero hay partes también puramente filosóficas. Entonces cuando se leen estas dos obras hay que tener cuidado y hay que saber qué partes leer si nos interesa más la filosofía que la teología. De igual manera, su vida académica se desarrolla con mayor fuerza en la Universidad de París, donde tras su muerte dejará un debate entre franciscanos con tendencia platónica y neoplatónica y los dominicos, que adoptarán, quizás con menos fuerza o quizás no siendo muy popular, nadie es profeta en su tierra, como diría, no retomarán tanto a Tomás de Aquino, pero pues alguna influencia dejó Tomás de Aquino. Tanto así que pues desde el siglo XIII en adelante toda la concepción filosófica va a partir de Aristóteles. Y bueno, adentrándonos ya, vamos a hablar de la relación entre la fe y la razón según Tomás de Aquino. Es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, Agustín de Hipona, digamos, este problema entre la fe y la razón viene desde la filosofía de Agustín de Hipona, quien, si recordarán, no distingue a cabalidad entre fe y razón. Es decir, sí hace la diferencia entre qué es la fe y qué es la razón, y que entre estas pues son recíprocamente necesarias para no para probar la veracidad de los dogmas de la fe, sino para comprobar la racionalidad de creer en dichos dogmas. Por lo tanto,
por esta poca claridad respecto a la diferencia entre fe y razón, sobre cuál de las dos es más importante, surge, por ejemplo, el debate en la iglesia de los dialécticos y los antidialécticos. Los dialécticos son filósofos que establecen que entre la fe y la razón la más importante es la razón. Es decir, si bien es cierto, la fe es importante, o la fe es como el primer paso para conocer a Dios y los dogmas de fe, pero con ella no basta. Es necesario, para tener fe verdaderamente, comprobar racionalmente la validez o la veracidad de estos dogmas. También pues estaban los antidialécticos, que son la parte contraria de la moneda, que establece que la fe tiene superioridad sobre la razón. Estos son un poquito más parecidos a Agustín, quienes establecen que digamos que la fe únicamente no es el primer paso, sino que es el paso completo para el conocimiento de Dios, y la razón viene a ser como un mero auxiliar entre la fe y entre el conocimiento, digamos, del ser humano y Dios. Viene Tomás de Aquino y resuelve el problema. Esta solución de Tomás de Aquino sobre la diferencia o la relación entre la fe y la razón se divide en tres partes. Primero, Tomás de Aquino dice o establece que sí, fe y razón, teología y filosofía son dos cosas diferentes. Son mutuamente independientes y autónomas. Es decir, cada una tiene un campo de aplicación, cada una tiene objetos de estudio diferentes y cada una pues expresa verdades particulares. Es decir, hay verdades que son reveladas únicamente por la fe y hay verdades que son reveladas únicamente por la razón. Entonces sí, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuál de las dos es más importante? Primero, también importante, no hay contradicción entre fe y razón. ¿A qué se refiere con esto? ¿Que lo mismo que dice la fe es lo que dice la razón? No, no significa eso. La no contradicción es que, si bien es cierto, existen verdades que se pueden alcanzar únicamente mediante la fe y verdades que se encuentran únicamente mediante la razón, no por el hecho de que digamos que encontremos una verdad por la razón, esta verdad deja de ser verdad. Y solo por el hecho de que encontremos una verdad por medio de la fe, no significa que ésta deja de ser verdadera o verdad también. Quiere decir que entre fe y razón no hay verdades contradictorias. Todas, en suma, digámoslo así, tanto las verdades de la fe como las verdades de la razón forman una sola verdad. Y el tercer problema, si bien es cierto, son dos cosas diferentes, y establecen dos verdades diferentes, hay una zona de confluencia, una zona donde fe y razón unen fuerzas para encontrar verdades donde es necesaria tanto la fe como la razón. A estas verdades Tomás de Aquino les denomina los preámbulos de la fe, y los preámbulos de la fe pueden ser con problemas de la existencia de Dios, como digámoslo así, la Divina Trinidad o la Santísima Trinidad, que Dios es una sola substancia en tres divinas personas, por ejemplo. ¿Por qué son zonas de confluencia? Bueno, porque necesitamos o presuponemos algunos principios que ya son dados por la fe, como que Dios es uno, como que Dios existe, pero además la razón nos establece herramientas o nos establece argumentos o fundamentos para determinar que esto es así. Es decir, hay una diferencia, hay una vinculación entre fe y razón. Más adelante, en otras obras, se dice que Tomás de Aquino hace una diferencia entre fe y razón, pero no una diferencia material. Es decir, no hay una diferencia en el hecho de que la fe establece una verdad completamente contradictoria a la razón y viceversa. No, es que la diferencia no es material, la diferencia es formal. ¿Por qué? Porque fe y razón van a ser dos formas o dos métodos, perdón la letra, dos métodos o dos
o dos caminos, mejor dicho, para llegar a una misma verdad. Sin embargo, a pesar de esta complementación, siempre terminará siendo más importante la fe. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente la fe entendida pues como la creencia o la convicción de aquello de lo que no se puede ver, aquello de lo que no se puede deducir racionalmente, digamos que esta va a tener superioridad sobre la razón, porque la persona que descubre una verdad por medio de la razón ya no puede creer esa misma verdad a través del camino de la fe. Sé que parece contradictorio esto, pero no lo es en tanto entendamos que la filosofía, la razón, va a ser, como dice Tomás de Aquino, una sierva o una discípula de la fe. Es decir, como todo buen cristiano, como todo buen eclesiástico, Tomás de Aquino le da superioridad a la fe. Sin embargo, esa superioridad se basa en el hecho de que, bueno, si solo entendemos a la razón o si solo pues nos apegamos al conocimiento racional, en cuestiones como la existencia de Dios, como la encarnación del Hijo de Dios, por ejemplo, son temas que, si bien es cierto, podemos llegar a una verdad por medio de la razón, esa verdad será incompleta, puesto que nuestras propias capacidades humanas son imperfectas, racionalmente hablando, pues no se puede tener la esperanza 100% del lado de la razón. Hace falta complementarla con la fe. Entonces, entre fe y razón, la más importante es la fe. Y la fe determina pues verdades o principios que no necesitan demostración. Y la filosofía únicamente va a servir nuevamente para complementar esas creencias que la fe ya ha establecido. Para que entendamos de mejor manera esto, habíamos establecido que filosofía y teología hacen una sola verdad. A ver, ¿cómo entendemos esta complementariedad o esta subordinación entre la fe y la razón? Bueno, la fe tiene como ciencia a la teología, ciencia entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, puesto que sabemos que no es una ciencia en el sentido estricto de la palabra. Pero los conocimientos de la teología provienen de la fe o la revelación divina. Yo puedo llegar al conocimiento o la existencia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo podría creer, por ejemplo, digámoslo así, o cómo podría sacar esta conclusión? Se pregunta Tomás de Aquino, aquella persona que no se dedica a la filosofía, por ejemplo, aquel campesino o aquel trabajador que no tiene tiempo para hacer reflexión filosófica, por medio de la fe puede conocer a Dios. Eso no hay ningún problema. A esos conocimientos que son dados por la fe o por la revelación divina, Tomás de Aquino les denomina artículos de fe. Es decir, aquí no basta únicamente la fe para la existencia de Dios, para la encarnación del Hijo de Dios, para la Santísima Trinidad. Son caminos que nos da la misma teología. Sin embargo, habrán conocimientos que únicamente nos los puede dar la razón natural a través de la filosofía. Un ejemplo de esto, una verdad cristiana, digamos, una verdad dogmática a la cual nosotros podemos llegar por medio del uso de la razón, es que este mundo fue creado por un ser superior, por Dios. Entonces, eso yo puedo entenderlo por medio de la razón, y son verdades propias de la razón. Ahora bien, las zonas de confluencia de las que hemos hablado anteriormente, donde fe y razón se combinan, se llama preámbulos de fe. Y me voy a hacer énfasis en el tema de los preámbulos, en la palabra preámbulo, es decir, antes de la fe. Quiere decir que aunque sea un conocimiento complementario entre fe y razón, siempre nosotros debemos presuponer artículos de fe para encontrar estos preámbulos de la fe. Es decir, siempre tenemos que presuponer algo, una verdad revelada. Por ejemplo,
¿Cómo puedo comprobar la existencia, la creación del mundo por Dios? Bueno, si yo acepto racionalmente la creación del mundo por Dios, implícitamente yo ya estoy asumiendo un artículo de fe que es la existencia de Dios. Entonces, si bien es una verdad que se encuentra en esa zona de confluencia, siempre debe volver a una raíz o a un conocimiento que es el conocimiento teológico. Por eso es que la fe tiene superioridad sobre la razón, y en este caso la teología será superior a la filosofía, en el hecho de que la filosofía va a ser una sirvienta, una sierva, en un sentido bien feudal de la palabra, va a ser una sierva precisamente de la fe. Y para remarcar esta idea, Tomás de Aquino retoma a la filosofía aristotélica. Tomás de Aquino retoma principios puramente aristotélicos, pero también va a adherir o va a adicionar principios de su autoría. Dentro de los principios aristotélicos que Tomás de Aquino retoma está la teoría de la substancia primera y la substancia segunda. Eso que ya hemos explicado antes, del ser que se divide, pero que al mismo tiempo forma una unidad con todas las sustancias. Las sustancias son los individuos concretos y van a estar divididos en sustancia primaria, en esencias, y en sustancias segundas, que serán los accidentes. La teoría de la materia y la forma, que ya hemos establecido que entre estas dos para Aristóteles la más importante era la forma, porque determina la esencia de los individuos, la esencia de las sustancias, y la materia serán los accidentes, el color, la cantidad. Se reconocen 10 categorías de accidentes dentro de la filosofía aristotélica. Asimismo, la teoría del potencia y acto, que son complementarias con la materia y la forma, siendo la forma acto puro, es decir, acto en esencia, y la potencia está relacionada con la materia, de que todas las cosas son en acto en este momento, en acto que crea, en acto que está siendo creado o en acto acabado, y dependiendo en cuál nos encontremos, si está en acto en ejercicio, tendrá potencia activa el individuo, se tendrá la capacidad de influenciar a otra sustancia, y en cambio si estamos en un acto acabado, digamos que el individuo tendrá potencia pasiva, la potencia o la capacidad de recibir la influencia de otra sustancia para convertirse en algo diferente. Digamos que la forma en la que un cuerpo pasa de potencia a acto se denomina movimiento, y la teoría empirista, por supuesto, del conocimiento que empieza por los sentidos. Asimismo, digamos que las primeras partes puramente tomistas, está la diferencia entre esencia y existencia. A ver, Aristóteles decía que los cuerpos se dividen en materia y forma. La materia son los accidentes, lo que nos hace diferentes. Todo lo que es materia es potencialidad. Es decir, yo soy un estudiante de derecho, pero soy un abogado en potencia. Algo en mí debe ser transformado para pasar de estudiante a abogado, por ejemplo, o a licenciado licenciado en ciencias jurídicas. Entonces, pues, algo debe modificarse, y lo que se puede modificar siempre es la materia. Pues mis conocimientos, mi edad, mi madurez intelectual, mi madurez académica, etcétera, etcétera. Entonces, la materia está relacionada con la potencia, con la posibilidad de ser algo diferente. La forma, que está relacionada con la esencia, está más vinculada con el acto. Recordemos que la forma es lo que nos hace parte de determinadas esencias, determinadas especies, digámoslo así. Esa es la esencia. Por ejemplo, el ser humano es en esencia un animal, y la materia sería que es un animal racional, por ejemplo, pero la forma del ser humano es que es un animal, y es un animal en acto. Entonces esto es puramente aristotélico. Las esencias no cambian, dirá Aristóteles, solo cambia los accidentes, solo cambia la materia, y a través de la modificación de la materia es como una cosa puede pasar a convertirse en otra diferente, movimiento. En cambio, Tomás de Aquino introduce una tercera categoría que no está en Aristóteles, que es la existencia. A ver, Tomás de Aquino dice
que es cierto, todas las cosas poseen esencia, pero esa esencia ya no le pertenece únicamente a la forma en la filosofía aristotélica, sino que la esencia para Tomás de Aquino es la combinación de materia y forma. Todas las sustancias tienen su esencia, pero no significa que una cosa por tener esencia o por poseer su propia esencia exista realmente. Las cosas que tienen esencia, por ejemplo, digámoslo así, un árbol, su esencia es su materia y es su forma, es decir, es su especie y son las cosas que lo hacen accidente, el número de hojas, la especie de árbol, el tipo de madera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta esencia no existe realmente, digamos que es como un ser abstracto, por lo tanto tendrá la potencia de recibir existencia. Cuando los seres están en acto, es decir, ya poseen existencia, el acto de existir que va a ser dado por Dios. Entonces, en ese caso, las esencias dejan de ser pura potencia, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, la abstracción o la idea de tener un árbol, pero ese árbol no existe realmente. Es decir, existe, digamos, en la naturaleza, o existe, por ejemplo, y aquí sí se vuelve como que un poquito agustiniano, Tomás de Aquino, retoma un poco a Agustín, es decir, puede existir en Dios, digamos, o puede existir en el orden natural de la vida, pero no es un ser necesario el árbol, es decir, no ha existido siempre los árboles. Tuvo que haber algo que permitió que los árboles existieran. Mientras que el árbol no ha nacido en el tiempo, nada más tiene la potencia de existir. No existe, pero puede existir. Cuando el árbol ya recibe existencia, pasa de ser pura potencia a convertirse en acto. Y entra en esa dinámica de acto, potencia, materia, forma, que ya nos ha explicado previamente Aristóteles. Entonces la existencia es básicamente, o tener existencia, como dirá Santo Tomás de Aquino, es diferente a ser una esencia. Las esencias no son necesarias, son contingenciales, son accidentales. Lo único que es verdadero es la existencia, que es dada por Dios. Veamos esto de mejor manera en el siguiente cuadro, por ejemplo. ¿Cómo explicamos de mejor manera este rollo de la existencia y la esencia? Bueno, para ello pues nosotros debemos recordar un poco la teoría aristotélica, la metafísica aristotélica. Recordarán que según Aristóteles existen sustancias, es decir, individuos concretos. Esos individuos concretos nacen o se transforman o se mueven, si se quiere, a partir de una dinámica de causa y efecto. Es decir, una sustancia influye en otra sustancia para que esta segunda sustancia se convierta en algo diferente, en una sustancia distinta. Es decir, lo que se produce, es decir, todo ser es producto de un ser diferente. A partir de ahí, pues digamos que hay diferentes sustancias. Esta va a ser la causa de una nueva sustancia, que será el efecto. Posteriormente, esta será una causa de otra sustancia, que será el efecto, y así sucesivamente hasta llegar al infinito, hasta la multiplicidad de todas las cosas. Ahora, todas estas sustancias tienen o son esencias, tienen materia, tienen forma, tienen potencia activa, potencia pasiva y tienen acto. Todas y cada una de estos seres, digamos, que conforman la realidad, que le hemos puesto sustancia 1, 2, 3 y 4 hasta el infinito, todas tienen esa dinámica aristotélica, materia y forma, acto y potencia, y mediante el movimiento se van transformando en cosas diferentes. ¿De dónde surge el problema de la existencia? Recuerden que para Aristóteles el mundo ha existido desde siempre, es decir, el mundo no fue creado, el mundo existe desde siempre. Lo único que se le hizo al mundo fue darle movimiento, y a partir del movimiento nos damos cuenta que si una cosa mueve a otra, que es el principio aristotélico, todo lo que es movido por otro, nosotros vamos a entender
que lo que nosotros llamamos sustancia número 4 o el infinito, digamos, va a ser movido por la sustancia 4. A su vez, la sustancia 4 va a ser movida por la sustancia número 3, y la sustancia 3 fue movida por la sustancia 2, y así sucesivamente la sustancia 1. El problema, dice Aristóteles y Tomás de Aquino, es que no puede haber una marcha hacia atrás de forma infinita. Tuvo que haber habido un primer movimiento, un primer motor, que Aristóteles denomina el motor inmóvil. Pero a partir de esa premisa, el mundo ha existido. El mundo solo es movido por el motor, pero ha existido siempre. Y recuerden que Tomás de Aquino lo que nos quiere probar es que el mundo fue creado. Entonces, todas estas cosas, estas sustancias, son esencias, pero no tienen o no poseen existencia por sí mismas. Es decir, hay algo que les tuvo que dar existencia. O sea, la sustancia primera no pudo existir, no pudo haber sido pues un hecho espontáneo, es decir, no nació por sí sola. Tal vez la sustancia segunda se puede explicar que tuvo existencia gracias a la sustancia primera, pero la sustancia 1 en este caso no pudo nacer por sí sola. Por lo tanto, sí tiene esencia, o tuvo esencia en un momento, pero no tenía existencia, tenía nada más potencia de existir. Entonces, dice Tomás de Aquino, que tiene que haber algo, o tiene que haber alguien que le da existencia a las sustancias. Y esa existencia únicamente puede provenir de Dios. Es decir, con la existencia, con el acto de la creación, es como las cosas participan de Dios. Y el tema de la participación no es aristotélico, es puramente platónico. Es decir, cuando Dios da existencia o crea la realidad y las diferentes sustancias que las conforman, Dios es la existencia pura. En Él se confunde la materia y la forma, se confunde la esencia y la existencia. Pero es existencia en sí, no es potencia. No puede recibir potencia de nadie. Digamos que Dios va a ser el motor inmóvil de Aristóteles, pero en vez de mover la realidad, le va a dotar de existencia. De tal manera que, o la va a crear, digamos, de tal manera que las sustancias tienen esencia, pero no, o sea, digamos, las sustancias, mejor dicho, son esencias. Cada cosa tiene su propia esencia, o es su propia esencia, pero no son existencia. El único que es existente o que existe es Dios. Bueno, si solo existe Dios, ¿cómo es que existen las demás cosas? Bueno, a través de un proceso de participación, las demás cosas participan de la existencia de Dios. Entonces Dios da existencia a todo lo que existe. Los animales, las plantas, los seres humanos, tenemos existencia que viene de Dios, pero no somos existencia. El único que es existencia puramente es Dios. Y por eso Dios va a ser la causa de las causas. El motor inmóvil de Aristóteles se cristianiza y se convierte en Dios. Así, digamos que Tomás de Aquino explica cómo la realidad es creada, ya no es emanada del uno, sino que pues gracias al tema de la existencia es la creación que Dios pues da a cada uno de nosotros. Todas las sustancias son esencias, como les había dicho, pero no tienen existencia por sí solas. La existencia debe provenir de algo que les es dada por otro, siguiendo la idea del movimiento. Ese movimiento ya no va a ser pues pura influencia o potencia activa y pasiva, sino que ya recibe la categoría de la existencia. Todo lo que existe es creado por Dios. Y aquí van a surgir, digamos, pues las principales críticas a la teoría de Tomás de Aquino. Si todo lo que existe es producto de Dios, o es una creación de Dios, y pues Dios le da existencia a todo, pues ¿cómo nos explicamos que en un mundo que es creado por un ser perfecto existe imperfección? Bueno, pues Dios es la causa eficiente de todas estas sustancias, pero recordemos, y aquí vuelve a ser un poco platónico, un poco neoplatónico, que estas sustancias son una copia degradada, digamos una forma
de existencia no perfecta, sino imperfecta. Entre más se va dividiendo la existencia, digamos, en diferentes seres, más imperfecta se vuelve la creación. Entonces, pues eso lo vamos a ver y eso va a servir también, este retroceso que hemos hecho va también a servirle a Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios. Pero esa será digamos, una crítica que no tan fácilmente Aquino podrá desestimar, y como veremos en la crisis de la escolástica en el siguiente video, tendrá mucha influencia para que aparezca la edad moderna o el renacimiento, mejor dicho. Y digamos que para reconfirmar lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, así la creación del mundo por Dios es probada por Tomás de Aquino. Pero para ello realicemos como un proceso de retroalimentación. A ver, para Platón la esencia de la realidad se encontraba en el mundo de las ideas. Esas ideas significaban los modelos de las cosas del mundo sensible, que son imperfectas. Aristóteles, en cambio, dice que el mundo no es creado o no tiene pues como referencia a las ideas, no es necesario establecer dos realidades diferentes, sino que pues la esencia de la realidad se encuentra en las especies, en el mismo ser, que se divide en especies o en sustancias segundas. En cambio, San Agustín introduce el tema de la creación del mundo por Dios, pero se vuelve muy platónico, es decir, dice que Dios crea la realidad de la nada, pero tomando como arquetipo, como modelos, las ideas que se encuentran en su mente. En cambio, Santo Tomás de Aquino se vuelve aristotélico y en parte platónico y neoplatónico cuando dice que las esencias, lo que Aristóteles llama esencia, que son los individuos, la sustancia, no son necesarias, es decir, no han existido desde siempre. Tuvieron un principio, tienen un principio y tienen un final. Entonces las esencias pueden existir o no existir. Para que existan deben recibir existencia. Deben de tener pues la potencia o recibir la potencia activa de un ser superior, que en este caso es Dios. A partir de ello, Tomás de Aquino logra las siguientes conclusiones. El mundo es contingente, no necesario, y es creado por el único ser necesario, que es Dios. En cambio, Dios existe, pues es quien crea el mundo. Esta es una conclusión lógica, es decir, si hay seres que son contingentes, debe haber un ser necesario, y en este caso es Dios. ¿Hay diferencia entre Dios y el mundo? Por supuesto que sí. Dios es la existencia pura y dura, mientras que el mundo solo posee existencia que es dada por Dios. Y hay diferencias entre esencias y existencias. Obviamente, el ser que Aristóteles ha establecido no puede ser simplemente esencia, pues no podría o podría no existir. Para ello requiere tener la existencia. El ser, por lo tanto, es existencia, no esencia. Entonces, pues resulta también importante que veamos cómo Tomás de Aquino toma o resuelve el problema de la existencia de Dios y cómo, sobre todo, comprobar la existencia de Dios. Primeramente diremos que el conocimiento sobre Dios es diferente al conocimiento propuesto por Agustín de Hipona, donde Agustín decía que el conocimiento sobre Dios comienza con una búsqueda interior, pero que esta no es suficiente porque nuestra alma es mutable y finita y necesitamos de la iluminación de la gracia de Dios. Entonces ese conocimiento mediante la iluminación o la gracia es un proceso descendente, es decir, de arriba hacia abajo. En cambio, Tomás de Aquino, siguiendo el empirismo aristotélico, establece que pues el conocimiento de Dios comienza por los sentidos. Una vez pues los sentidos captan la realidad, el conocimiento hacia Dios es ascendente, es decir, de las criaturas o de la creación divina, que es el efecto de la creación hacia arriba, es decir, hacia Dios. Se inicia conociendo por los sentidos, pero vamos a llegar hasta la causa primera o el motor inmóvil. Surgen así, por ejemplo, 5 vías para probar la existencia de Dios. Primeramente, la primera vía, que es del movimiento del mundo al motor inmóvil. ¿Qué significa esto? Como lo vimos en el esquema anterior, hay un movimiento que es pues, del mundo, ¿verdad? Un movimiento que se da en las sustancias, mediante las cuales éstas pasan de acto
de potencia, perdón, a acto. Y que al hacer un retroceso nosotros nos tenemos que encontrar con el origen del movimiento. En este caso el motor inmóvil será el origen de ese movimiento. En este caso el motor inmóvil es Dios. Segunda vía, la causa subordinada, que como estábamos estableciendo también en el esquema anterior, todo lo que existe es producto de una causa. Si retrocedemos a la causa de la causa de la causa hasta llegar al infinito, llegamos a una causa incausada, que en este caso sería Dios. Las sustancias, como habíamos dicho, tienen esencia, pero no poseen existencia y por lo tanto son seres contingentes. Por lo tanto, debemos encontrar aquel ser que es el necesario, que les da existencia, que en este caso sería Dios. De los grados de perfección al infinito perfecto, todos los seres creados son imperfectos, pero entre más cerca de la causa primera o del ser necesario se encuentra, son más perfectibles. Pero si hay un seres que son imperfectos, tiene que haber uno que es perfecto. En este caso, ese ser perfecto sería Dios. Y el orden del mundo, es decir, si ustedes se fijan, el mundo tiene un determinado orden de las cosas, un orden natural de las cosas. Ese orden del mundo debe ser o debió ser elaborado por una inteligencia ordenadora, que en este caso sería Dios. A partir de esta última vía para encontrar o para probar la existencia de Dios, Santo Tomás establece tres leyes que rigen el universo, tres leyes universales. La ley divina, que será el orden sobrenatural de las cosas, una ley que nosotros no podemos conocer, pues únicamente se encuentra en la mente de Dios, pero que se manifestará en la naturaleza, en la ley natural o en las leyes que describen el funcionamiento de la realidad, el orden natural de las cosas, como ya habíamos establecido. A su vez, existe una tercera ley que no es necesaria, sino contingente, que es la ley humana, que proviene de los convencionalismos, es decir, es el acuerdo, el derecho, la moral que los seres humanos pues establecemos algo como bueno o malo. Para que esta ley humana sea verdaderamente justa, debe seguir el orden natural y el orden sobrenatural de las cosas. Una ley humana que vaya en contra del orden de lo natural será una ley injusta. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de Santo Tomás de Aquino. Esperamos sus preguntas y respuestas en las sesiones de clase que tendremos, y el siguiente video que tendremos tocaremos un nuevo tema en los cursos de principios de filosofía. Muchas gracias por su atención.